Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 4. Pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y salud. Gracias por darnos una oportunidad más para poder acercarnos a ti, Padre. Ilumínanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Danos la claridad para ver las cosas de la manera que tú las ves, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Aquí en Hechos 4 vemos cómo Pedro empezaba a ser el discipulado que Jesús le había encargado, ¿verdad? Jesús encargó a sus discípulos que lleven la palabra de lo que él había dicho y hecho durante su vida, de los hechos que habían acontecido, y que la gente supiera quién era realmente él y el propósito de su venida. Entonces, esto fue lo que pues Juan y Pedro se encargaron de empezar a hacer. Como vemos en Hechos 3, en el capítulo anterior, Pedro y Juan curaron a un lisiado, ¿verdad? Un hombre que por nacimiento no podía caminar. Entonces ellos lo hicieron. Pero obviamente esto enojó mucho a los fariseos, a los escribas, a los saduceos de lo que había pasado. Entonces estaban enojados porque Pedro y Juan estaban proclamando que Jesús se había levantado de entre los muertos. Lo arrestaron y los mantuvieron presos hasta el día siguiente. ¿Por qué decían ellos esto? Obviamente porque era verdad, porque Jesús había resucitado, porque Jesús estaba vivo y ellos lo habían visto, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de todo, muchos de los que oyeron el mensaje de Pedro lo creyeron, y el número de los creyentes elevó a 5,000 hombres. Recordemos que anteriormente 3,000 hombres fueron bautizados. Ahora se sumaron 2,000 más y en total eran 5,000 hombres. Al siguiente día se reunió en Jerusalén el concilio de dirigentes judíos, entre los que estaban el Ananías, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia pontifical, ¿verdad? Cuando los dos discípulos comparecieron ante ellos, les preguntaron: ¿quién les ha dado potestad o autoridad para hacer esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: si se refieren al bien que hicimos al lisiado, y si desean saber cómo fue sanado, permítanme declarar ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre recibió la salud en el nombre y mediante el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, el hombre que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. Y gracias a él, este hombre está hoy aquí sano. Entonces, Pedro quería recalcar que lo que acababa de pasar hace poco tiempo, hace pocos días, el hombre que ustedes mataron era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y gracias a él, en el nombre de él, podemos sanar a esta persona y esta persona está sana. Es lo que quería decir Pedro, es lo que les dijo Pedro con mucha claridad, porque él quería que todos se dieran cuenta del error que habían cometido, que no creyeron al Hijo de Dios. Jesús el Mesías es el que las Escrituras llaman la piedra que rechazaron los edificadores, que se convirtió en cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. Exactamente. Nuestra única forma de ser salvos es a través de Jesucristo, es a través de Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Solo aquel que cree en Jesús y hace lo que Jesús dice, podrá llegar al Padre y por lo tanto podrá tener vida eterna. Pero si no creen en Jesús, pues no hay forma de salvarse. No es que crean en alguien maravilloso, grande, el mundo que los rodea, las energías. No. Tienen que creer en Jesús. Tienen que creer en el Mesías. Si tú crees en el Mesías,
crees en Jesús, crees en sus enseñanzas, entonces tienes que hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. No es solamente creo y se acabó. Pues si creemos en Él, confiamos en Él y tenemos que hacer lo que Él nos pide hacer, ¿verdad? Esa es la manera de poder acercarnos a Dios y poder tener la vida eterna. Otra forma no existe, otra forma no hay. Entonces Jesús el Mesías, como dije, es la piedra que rechazaron los edificadores. Ante la osadía de Pedro y Juan, quienes a todos luces carecían de instrucción profesional, los miembros del concilio se maravillaban y comprendían el alcance de la obra que Jesús había realizado en ellos. Quedaron atónitos, ¿verdad? Uno frente a ver lo que había sucedido a ese hombre que estaba sano, ¿verdad? Que lo salvaron. Y la otra era la forma en cómo Pedro estaba hablando, expresándose y diciendo las cosas con tanta claridad y con tanto, ¿cómo se llama? Verdad. Entonces ellos se quedaron, pero ¿cómo? Si sabían que es un hombre, es un simple pescador, que no tiene principio, no tiene estudios, no tiene nada. ¿Cómo es posible que hable de esta manera? Obviamente, como sabemos, Jesús les dijo, no se preocupen lo que hayan de decir o lo que hayan de hablar, porque el Espíritu Santo lo hará por ustedes. Y aquí vemos un claro ejemplo de que así fue. El que estaba hablando no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba hablando por él. Por eso que todos se quedaban maravillados frente a lo que Pedro decía. Entonces dijo, no podían negar obviamente lo evidente, la curación de aquel hombre que estaba ahí mismo de pie junto a ellos. Entonces no les quedó otra que ordenarles que por favor se retiraran del concilio y que ellos pudieran pensar solos y ver qué podían hacer, de qué manera podrían resolver este problema. Entonces comenzaron a decir, no podemos negar que han realizado un gran milagro y porque ya toda Jerusalén está enterada. Pero quizás podamos evitar que lo sigan divulgando. Digámosle que si este hecho se repite, haremos caer sobre ellos el peso de la ley. Exacto. Lo que querían ellos evitar que se siga propagando que ellos hacen milagros y que lo hacen en el nombre de Jesús, el hombre que ellos mandaron a matar. Entonces lo que quería era callarlos, ¿verdad? Entonces los mandaron a llamar a Pedro y a Juan y ellos respondieron. Bueno, le ordenaron, lo llamaron y le dijeron lo que ellos habían pensado. Pero entonces ellos le dijeron, díganos, ¿preferiría Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? No podemos dejar de hablar de las maravillas que vimos realizar y que escuchamos junto a Jesús. Entonces los volvieron a amenazar, pero luego los soltaron. No tenían más opción. Ellos no podían hacer más que amenazarlos y decirles que se callaran, que no hablaran más. Pero acá hay algo que Pedro dijo y que va también para nosotros. Pedro les dijo, ¿preferiría Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? Obviamente no. Primero es Dios ante todas las cosas. Entonces, eso es algo que debemos acordarnos. ¿Debemos obedecer lo que dicen los demás seres humanos? ¿Debo hacer caso a lo que me dicen los demás? ¿Lo que dicen los sacerdotes, como están aquí, los fariseos, los saduceos? ¿O debo hacer lo que nuestro Padre nos dice? ¿Debo hacer lo que Jesús nos enseñó? Creo que no hay mucho que pensar, ¿verdad? A quien queremos agradar es al Padre y a quien tenemos que seguir es a Jesús. No hay más. Por eso es más importante hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de los hombres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las acciones que vamos a hacer, en lo que hacemos y en lo que decimos, que siempre sean basadas de acuerdo a lo que nuestro Padre nos enseña. De esa manera estaremos actuando de forma de agradar al Padre, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, luego los que los dejaron libres,
Ellos se fueron, y una vez libres, Pedro y Juan fueron en busca de los demás discípulos y les contaron lo que el concilio les había dicho. Entonces los creyentes unánimemente oraron así: Soberano Señor y Creador del cielo, de la tierra, del mar y de cuanto en ellos existe. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo se expresó a través del rey David, tu siervo, de esta manera. Porque braman los paganos contra el Señor y porque hablan de en vano las naciones contra el omnipotente Dios. Los reyes de la tierra se unieron para pelear contra él, contra el ungido Hijo de Dios. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta ciudad, porque el rey Herodes, el gobernador Poncio Pilato y los demás romanos, así como el pueblo de Israel, están unidos contra Jesús, tu ungido, tu santo siervo, y no vacilarán en hacer cuanto tú en tu sabiduría infinita les permitas. Ahora, oh Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos denuedo al predicar, y envía tu poder sanador para que muchos milagros y maravillas se realicen en el nombre de tu santo siervo Jesucristo. Después de esta oración extensa y llena del Espíritu Santo, el edificio donde estaban reunidos se estremeció y quedaron llenos del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: basta que 2 o 3 estén reunidos y pidan algo en mi nombre y yo estaré ahí. Y ellos estaban orando a nuestro Padre. Y entonces se llenaron otra vez del Espíritu Santo y se entregaron a predicar con arrojo el mensaje de Dios. Unidos enteramente en alma y corazón, ninguno tenía por suyo lo que poseía, lo que compartía con los demás. Este es un claro ejemplo de lo que Jesús nos dice. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo? Bueno, muchos le preguntaron, ¿cómo vamos a saber cuando alguien es realmente de Dios, cuando alguien viene realmente de ti? Jesús dijo: a través de sus frutos y a través de la forma en que se amen, demostrarán que me aman a mí también. Y el amor que nos dijo es incondicional. Y eso es lo que ellos estaban haciendo acá. Ellos se reunían siempre a escuchar a los sermones. Dice: unidos enteramente en alma y corazón, ninguno tenía por suyo lo que poseía, porque sabía que lo que poseían no era de ellos, sino venía del Padre, y sino que lo compartían con los demás. Todo lo que tenían lo compartían con otros, con las personas que veían que más lo necesitaban. Los sermones que predicaban los apóstoles acerca de la resurrección del Señor eran poderosísimos, y el compañerismo que había era tan cálido que no existía entre ellos la pobreza, porque los dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para repartirlo entre los necesitados. Qué maravilloso, ¿no? Si ellos tuvieron un momento de mucha paz, y si eso hiciéramos nosotros, qué diferente sería el mundo. Si cada ser humano hiciera lo que Jesús nos dice, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Podríamos tener más gozo espiritual. Pero el mundo está entregado en hacer su voluntad, en lo que a ellos les parece correcto o no. Y no quieren escuchar o hacer. O dicen: sí, creo en Dios, pero a mi manera. Creo en Dios a mi forma. Y no es así. Solamente hay una forma de creer a Dios, y es la forma en que Él nos dice, en la forma en que Jesús nos ha enseñado. Esa es la única forma de amar y alabar y querer a Dios. No hay otra, ¿verdad? Él nos dice, Jesús mismo nos dice claramente cómo es que debemos querer amar a Dios. Es amarnos unos a otros, demostrar el amor siempre, y que recordemos que lo que tenemos no es de nosotros, sino le pertenece a nuestro Padre. Él nos lo da, y si nos lo da es para compartir, y es justamente lo que ellos hacían. Por eso es que dice: entre ellos no existía la pobreza, porque los dueños de las haciendas, los que tenían, veían cómo ellos hacían, cómo hablaban, que el Espíritu Santo estaba con ellos y los ayudaban, vendían sus cosas, sus terrenos, sus casas, y les daban para que sigan ayudando a los más necesitados. Lo hizo así, por ejemplo, José, el de los apóstoles, apodaron Bernabé, el predicador, miembro de la tribu de Leví y natural de la isla de Chipre, que vendió un terreno que poseía y llevó el dinero para que los apóstoles los distribuyeran entre los necesitados. Qué maravilloso.
Si cada una de las personas hiciera eso, creo que no habría tanta pobreza en el mundo, ¿verdad? Bueno amigos, esto fue toda la recopilación. Pensemos en lo que realmente es importante. Hagamos la voluntad del Padre, hagamos lo que Jesús nos enseñó y de esa manera tratemos de ser mejores cristianos. No basta solo con decirlo de la boca, tenemos que empezar a demostrar que realmente amamos al Padre y queremos seguir a Jesús. Adiós amigos, que Dios los bendiga.